que leemos en la palabra del Señor. Dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Pues aquí termina hasta el versículo 12, así que Tony, cuando quieras. Bueno, como ha dicho Alfredo, este mes vamos a estar estudiando el Sermón del Monte, aunque algunos están en la playa. Bueno, si exprimiéramos la Biblia, la exprimimos, sacamos el zumo sería el Sermón del Monte. Ahí está la esencia de lo que es el Evangelio, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y dentro del Sermón del Monte, sabéis que hay algunas partes más conocidas que otras, principalmente las bienaventuranzas, que es al principio, el Padre Nuestro, la regla de oro. ¿Alguien sabe lo que es la regla de oro? Lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú también con ellos. Algunos lo dicen ahí fuera, lo dicen como un refrán y no saben que fue una frase que dijo Jesús. Y era su máxima, la regla de oro. Bien, pues este Sermón del Monte lo encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. También hay un poco en Lucas capítulo 6. Lucas, como era médico, tenía una mente científica y lo hace muy exprimido, muy reducido, pero hay algunos detalles interesantes. Bien, pasemos a Mateo 5, 1 y 2. Y vemos la introducción a lo que son las bienaventuranzas que el Señor pronunció nada más comenzar su ministerio, su primer año de ministerio público. Dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Aquí tenemos el escenario. El escenario es que hay una multitud, hay un monte, hay los discípulos y está Jesús. Y es interesante ver que Jesús enseñaba a sus discípulos, a los 12, pero su área de influencia era mucho más amplia, abarcaba multitudes. La gente oía, no había WhatsApp y todo eso, pero oía y oye, mira, este hombre habla maravillas, nadie habla con la autoridad que habla él. Entonces todos iban detrás de él. Y claro, Jesús lo que quería era preparar a los 12 para fundar la iglesia. Y los otros casi que estorbaban a veces un poco, ¿no? Pero bueno, allí en el monte os podéis imaginar, y habéis pensado alguna vez, ¿cómo Jesús podía hablar sin micrófono ante una multitud y que lo escucharan todos? Pues francamente yo no lo sé. Esto no es que os lo voy a decir. Bueno, hablaba desde la ladera de un monte. Imagina. Ese monte estaba pues por la zona del mar de Galilea, cerca de Capernaum, que allí, por ahí estaba el cuartel general, donde solía moverse mayormente, ¿no? Bien, así que también cabe la posibilidad de que no fuera pronunciado todo en un mismo día.
Siempre hemos pensado que lo que aquí dice lo dijo todo en un solo día. Pero también algunos han pensado que pudiera ser una recopilación que hizo el evangelista Mateo, recopilando los sermones, varios sermones de Jesús pronunciados en distintas fechas. Porque no, dada la densidad, lo vais a ver lo denso que es este sermón, vamos a ver solamente las bienaventuranzas y ya es mucho, pero dada la densidad de este sermón y también la poca secuencia lógica que tiene entre una bienaventuranza y otra, dice, más bien parece que lo hubiera dicho en distintos sermones, distintos días. Pero tampoco importa mucho eso, no tiene importancia. Así que vamos a entrar ya con ello y preguntaros, ¿cuántas bienaventuranzas pensáis que hay? Decidme. ¿23? ¿15? No, menos, ¿no? Bueno, algunos piensan que son 7, otros dicen que son 9, otros ven hasta 10, y ahora de los de 9. Pero después de hacer el estudio me he dado cuenta de que la mayoría creen que son 8, porque la última abarca los versículos del 10 al 12. Y entonces es una sola, lo que pasa es que la desglosa en varios aspectos. Bueno, la palabra bienaventurado viene de una palabra griega, Makarios. ¿Conocéis alguna persona que se llame Macario? Hay poquitos, pero significa eso, bienaventurado, Makarios. Y significa feliz, afortunado, dichoso, bendito, por ser como es Jesús y por responder con fe a sus demandas. Las bienaventuranzas son principios o valores del reino de Dios. Es el espíritu del Evangelio. Es la cultura del reino de Dios. Ahora bien, cada bienaventuranza muestra un rasgo de lo que tiene que ser o de lo que es un discípulo verdadero de Jesucristo. No son tanto promesas, sino que manifiestan rasgos de la personalidad, que ahora iremos viendo, de los discípulos, los seguidores de Jesús, los creyentes. Si comparamos la cultura del reino de Dios con la cultura de este sistema mundial, hay un abismo que las separa, lo podéis ver vosotros mismos. Es una cultura, la cultura de la calle, está enfocada en lo externo, lo exterior. Sin embargo, las bienaventuranzas enfocan la vida interior de la persona, cómo es en sí la persona, no lo que tiene, no lo que hace, no sus posesiones, sino cómo es en su carácter esa persona. El mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Sin embargo, Cristo dice, el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Qué diferente, ¿verdad? El mensaje de este mundo al mensaje de Cristo. El valor del mundo está en las cosas. Por eso la gente se afana siempre en comprar, en adquirir, en poseer, en tener cada vez más cosas. Sin embargo, el valor del Evangelio está en la justicia, en alcanzar justicia primeramente dentro de uno, la justificación por la fe, justificados de nuestros pecados, y luego expandir esa justicia a los que nos rodean. El valor del Evangelio está en esa justicia, y por eso el Evangelio se esfuerza por compartir a Jesucristo. La cultura conduce a los hombres a aferrarse a este mundo corrupto. Sin embargo, el Evangelio, las bienaventuranzas, desapegan a los hombres de este mundo y los acercan al Padre. ¿No os dais cuenta que conforme el Señor os va santificando más, cada vez tenéis menos apego a las cosas de este mundo? Y sobre todo cuando avanzamos en edad, todavía más, porque estamos más cerca de casa. De casa. No el piso donde vivimos o el chalet que lo tengan. El mundo celebra y exalta la cultura y desprecia las bienaventuranzas. Por eso el mundo no conoce lo que es la auténtica felicidad, porque ser bienaventurado es ser un feliz, un dichoso. La felicidad es obra del Espíritu de Dios y no depende de lo exterior, no depende de cómo te vaya, de tus circunstancias, depende de lo que Dios está haciendo dentro de ti, en tu persona. La Iglesia alaba las bienaventuranzas y solo asume de las culturas aquellos aspectos
que son, dijéramos, positivos o que entran dentro de los valores bíblicos. Véase, por ejemplo, todo lo que es santo, lo que merece respeto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que se reconoce como una virtud, lo que es agradable, lo que merece ser alabado, ya lo dice el libro de Filipenses, refiriéndose a esto. Hay una secuencia espiritual dentro de las bienaventuranzas, ahora lo vamos a ver. La primera es la clave de todas las demás, porque si no somos pobres en espíritu, no podemos pertenecer al reino de Dios. Así que es fundamental que seamos pobres en espíritu. Ahora lo explicaremos. Jesús estaba dando a sus discípulos principios éticos para la vida. Cada bienaventuranza destaca aspectos del carácter que Dios quiere desarrollar dentro de nosotros. Las bienaventuranzas, como he dicho antes, no son primordialmente promesas para el creyente, sino que son una descripción de cómo es el creyente o cómo debe de ser. No le indican al hombre el camino de la salvación, sino que señalan las características de aquel que ya es salvo, del que ha nacido de nuevo. Vamos a empezar ya con ellas. Primera bienaventuranza, Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión de traducción lenguaje actual dice: Dios bendice a los que confían plenamente en Él, a los que le temen y se humillan ante Él, pues forman parte de su reino. Aquellos que son pobres en espíritu ya forman parte de su reino, no es que serán, sino que ya están en su reino, porque el reino de los cielos ya está aquí, ya está aquí. Jesús, cuando empezó el ministerio suyo, dijo en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, ya está aquí. Lo que pasa es que no está en su plena manifestación. Eso vendrá cuando la segunda venida y las cosas del futuro, que están por suceder pronto. Pero el reino de Dios ya está aquí, ya está en una expresión mínima, pero que va creciendo poco a poco. Y la Iglesia es la expresión del reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, pues son los conscientes de que necesitan más y más de Dios, de los que somos conscientes de nuestra pobreza espiritual. O sea, no tiene nada que ver con el dinero que tú puedas tener. Uno puede ser rico, uno puede tener mansiones y ser un pobre en espíritu. ¿Entendéis? No tiene nada que ver una cosa con otra. La riqueza espiritual no tiene nada que ver con la riqueza material. Bien, los pobres de espíritu son aquellos que tienen necesidad la necesidad de la ayuda divina. Cuando tú estás consciente de que necesitas a Dios día a día, eres un pobre en espíritu. Mira, el que os está hablando es un pobre en espíritu. Sí, es así. Soy consciente de que necesito a Dios día a día y de que si Él no me sostuviera, ¿dónde estaría ahora? A saber. A mí los compañeros a veces me han dicho: Tony, si tú no fueras creyente, menudo bandarra serías. Sí, se ve que, no sé, han discernido algo por ahí escondido, no sé. Bueno. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu del hombre, el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya lo decía Isaías 700 años antes de Cristo. Los humildes en espíritu. Lucas 18:3 dice, refiriéndose a la parábola del fariseo y el publicano todo compungido dice: estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. El publicano, de esta parábola, es un pobre en espíritu porque se ve necesitado de Dios. Así que pobre en espíritu es lo contrario del altivo, del espíritu orgulloso, soberbio. Jesús valora mucho la humildad, la cual es un rasgo que se deja notar en toda la gente piadosa. Cuanto más nos acercamos
al gran Dios, a nuestro gran Dios, más humildes nos volvemos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? La gente que más conoce a Dios, la gente que más cerca está de Dios, es gente humilde, muy sencilla. ¿Te ves a ti mismo como un pobre en espíritu? Entonces esta bendición es para ti. Formas parte del reino de los cielos. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O en otra versión dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. En Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, que había muerto. Así que, como Él lloró, puede comprender tu llanto, tus lágrimas, las mías. Nos puede comprender porque Él mismo sufrió, Él lloró. Y además Él fue el quien inventó los lagrimales. ¿Eh? Él es nuestro creador. Cuando hizo al hombre, desde la eternidad, formó al cuerpo humano con lagrimales para llorar. Aparte de para lubrificar el ojo que no se seque, para poder expresar nuestras emociones. Y lloramos también de alegría, no solamente de tristeza, sino de alegría. A mí una vez un compañero me dijo hace tiempo, oye Tony, ¿podrías moderar el tono de tu risa? Porque es que yo cuando me río soy espectacular, me río con mucho gozo. Pero a tope, ¿eh? A tope, como si me hubieran contado un chiste de los buenos. ¿Puedes moderar tu tono de risa? Yo le dije, mira, yo me río fuerte porque también he llorado fuerte, ¿vale? O sea, puedo reír fuerte porque también he llorado fuerte. Y es eso, Dios nos hace reír, como dice Lucas, ¿eh? Lucas, en lugar de decir bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, dice, porque reiréis. En lugar de decir recibiréis consolación, dice, porque reiréis. Si ahora estás triste y afligido, piensa que el Señor quiere que rías, ¿eh? Y eso llegará también. ¿Por qué lloramos los seres humanos? Pues por pérdidas. Puede ser de un ser querido, y eso produce un duelo que dura un tiempo. Por pérdidas de lo que apreciamos, puede ser una amistad, un amor, un trabajo, un coche. Si has tenido un accidente, se ha quedado espachurrado el coche, pues también. Por injusticias hechas a nosotros o a otras personas, por enfermedades, por accidentes, por rupturas matrimoniales, por los hijos, por los pecados reincidentes, por impotencia ante un vicio. Fijaros que hay cantidad de motivos por los cuales podemos llorar y lloramos, ¿no? Así que es un mecanismo creado por Dios para desahogarnos. Cuando tenemos frustración, cuando tenemos dolor, cuando hay desengaño, cuando hay rabia o cuando tenemos una gran alegría, pues lloremos. No hay que impedir que la gente llore. Cuando veas a alguien llorar, no hagas como algunos dicen, no llores, no llores, no, déjalo que llore, déjalo que empape muchos pañuelos, no pasa nada, déjalo que se desahogue. Algunos hartos de llorar ya no les quedan ni lágrimas y lloran interiormente, de tristeza, sin lágrimas. Yo a esto le llamo llorar en seco. ¿Sí? No sé si te ha pasado eso, de que ya no te quedan lágrimas y llegas a llorar en seco. Pues eso es una experiencia también. Bueno, pues Dios promete consolar a los que lloran de tristeza. Isaías 61:3 dice, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé esplendor o gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Estás triste? ¿Estás hecho polvo? Para ti es esta bendición. Recibirán consolación. Tercera bienaventuranza, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Aquí me voy a entretener un poco más. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, ellos heredarán la tierra. Es una clara alusión al Salmo 37:11 que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La gente asocia la palabra manso con débil, con debilidad. Piensa que un manso es alguien que es débil de carácter, que se le maneja por aquí, lo llevas por allá y haces lo que quieres de él como un pelele.
Pero los mansos, o en otra traducción traduce los humildes, no son débiles. Ahora vais a ver el porqué. Manso no significa débil, sino humilde, y los humildes son más fuertes que los soberbios y tienen más aguante ante las pruebas. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ahí están, y templanza. Por ser la penúltima no quiere decir que sea menos importante, ¿eh? Es muy importante la mansedumbre. Acordaos de que los mansos, los animales estos, los bueyes que los ponen ahí, dos mansos ahí atados con un yugo de madera, uno es manso y el otro es bravo. El manso es el que lleva al bravo por donde quiere, no es al revés. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga, que produzca ese fruto en nosotros, esa manifestación de su Espíritu en nosotros. El manso resiste con paciencia la adversidad, se comporta humildemente. La mansedumbre hace que el creyente someta su voluntad a la voluntad de Dios. Tito 3:2 dice, mostrando toda mansedumbre, ¿para quién? Para con todos los hombres, no solamente para los de aquí en la iglesia, sino para los que están por ahí fuera también, los que no creen en el Señor. Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Esto lo dice Jesús. Yo soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro 2:23, refiriéndose a Cristo, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, o sea, no devolvía esa maldición. Cuando habéis visto a alguien peleándose y soltando dacos y el otro dice, pues tú más, y el otro, no, más tú, y al final llegan hasta los puños porque las palabras ya no les alcanzan, entonces echan mano a los puños. Pues Jesús no devolvía maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Los que heredarán la tierra no son los más rudos, los salvajes, dice Jesús, sino los mansos. Esto es lo opuesto a los valores de este mundo. La bienaventuranza de los mansos tiene dos aspectos, una manifestación presente y una manifestación futura. Lo vemos. Hace falta tener fe para creer esa expresión de Jesús que los mansos heredarán la tierra, cuando estamos viendo en las noticias, en la prensa, que los que gobiernan son los poderosos, los tiranos, los dictadores, los violentos, los déspotas. Los mansos son atropellados en sus derechos son pisoteados, sus voces son acalladas e ignoradas. Pero Jesús no era un iluso, Él era más realista que cualquiera de todos nosotros. Y sin embargo, llama bienaventurados a los mansos y les promete la tierra como herencia. Con esta bienaventuranza Jesús se opone a la realidad del reino, se opone a la realidad terrena, Jesús opone a la realidad terrena la realidad del reino de Dios. Aquí no combaten los violentos contra los santos, contra los creyentes. No combaten los justos contra los pecadores. Aquí combaten el cielo y el infierno, Jesús y Satanás. Deciros que tanto Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Hitler, ni Stalin consiguieron fundar un reino tan grande como el que ha fundado Cristo. Y un reino que sigue creciendo día a día en todos los países del mundo y en todos los siglos de la historia. Este reino se extiende cada vez más con el paso del tiempo. Sus soldados, nosotros, no llevamos espadas, ni llevamos pistolas. Sin embargo, vamos como ovejas en medio de lobos, sufrimos persecución e injusticias, somos raptados, encarcelados, asesinados, pero todo lo podemos soportar en Cristo Jesús. Se nos ataca y nosotros no contraatacamos. Se nos pega y nosotros bendecimos. Se nos mata y nosotros oramos por nuestros verdugos. Y el reino de Dios continúa extendiéndose imparable, infrenable. La tierra no es del león, es del cordero, con C mayúscula. Si fuera del león de Judá, de la tribu de Judá.
no del león que es el enemigo de nuestras almas. Así que no es el hombre enérgico y violento quien conquista el mundo, sino el manso, el sufrido y el paciente. La posición, el aspecto futuro de que recibirán la tierra por heredad podría ser el cielo, ¿no? Aunque más bien no es la tierra, sino que es el cielo. En el Antiguo Testamento tenían una promesa, era que el pueblo de Dios recibiría la tierra prometida, la tierra de Canaán, y la recibieron, y entraron, cuando Moisés les guió a la tierra prometida. Nosotros tenemos otra tierra prometida, que es el cielo. Amén. La recompensa de aquel que ha creído en Dios, que cuando parte, cuando su alma se separa de este cuerpo, pues vamos al cielo y ya estamos en su presencia. Sin embargo, hay otro aspecto escatológico o futuro de esto de recibir la tierra por heredad. Algunos ven en esta expresión el reino mesiánico terrenal del milenio. No vamos a entrar en eso porque ya es un tema un poco complicado. Veamos ahora la cuarta bienaventuranza, Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto de sed es que me doy cuenta que tengo sed. Pero sed de justicia, que no sed de agua, ¿verdad? Tú tienes hambre y sed de justicia. Si eres un creyente, deberías de tenerla. Deberías de tener. Y deberías de indignarte cuando ves lo que ves en las noticias, o en la calle, o en el trabajo, esas injusticias que se producen, que te producen a ti o a tus compañeros. Dios bendice a los que desean justicia, pues Él cumplirá su deseo. Ellos serán saciados. Eso es lo que significa. Dios cumplirá su deseo. ¿Por qué usa estas expresiones de hambre y sed en relación con la justicia? Porque ambas son necesidades básicas del ser humano y podemos entenderlo fácilmente. Todos los días comemos, bebemos y saciamos estas necesidades. Pues nuestro espíritu también tiene necesidad de que se cumpla justicia, de que veamos justicia en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en lo que estamos viviendo. El creyente debe tener un intenso deseo de rectitud personal, empezando por uno mismo, porque a veces queremos que la justicia empiece en los demás, pero nosotros mismos no somos tan justos como pensábamos. Debemos de anhelar la justicia social. La justicia debe empezar por uno mismo. Bueno, de hecho, en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. O sea, no hay ni siquiera uno que sea justo. Y en Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestros talentos, todo nuestro ser, que sea un instrumento de la justicia de Dios. Quinta bienaventuranza, Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, Dios bendice a los que son compasivos, porque Dios será compasivo también con ellos. Si tú eres compasivo con las personas, Dios también será compasivo contigo. Misericordia es tener corazón con la miseria ajena, o sea, con los miserables. Es compadecerse de los que están en la miseria. Los que siembran misericordia recogerán misericordia. Esta es una ley, es el principio de la siembra-cosecha, una ley espiritual. Por eso dice en el Salmo 18:25: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. No nos ganamos la misericordia, sino que debemos tener corazones preparados para recibirla. Hay gente que no sabe recibir la misericordia, que no saben aceptar que los otros sean misericordiosos con ellos. Debemos tener el corazón abierto y dispuesto para recibir la misericordia cuando la necesitamos. Sexta bienaventuranza, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, o de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Eso es una promesa muy interesante, ¿eh? Ellos verán a Dios. Por eso debemos de anhelar o desear tener un corazón puro para que podamos ver a Dios cara a cara un día. ¿Qué significa tener el corazón limpio?
Sabemos lo que significa tener el cuerpo limpio, ¿verdad? Nos duchamos, nos bañamos y nos cuidamos. Pero el corazón limpio es algo que hay que trabajar cada día también, igual que el cuerpo. Hay que trabajar el corazón y hay que dejar que la palabra de Dios nos vaya limpiando cada día, leyéndola, meditándola, escudriñándola, estudiándola, memorizándola y dejando que todo ese pozo que va entrando en nuestra vida, ser llenos de la palabra de Dios, la palabra de Dios abunde en vosotros, dejando que esa misma palabra nos limpie, nos vaya lavando y vaya transformando nuestro carácter y nos vaya haciendo actuar conforme a los principios del reino. Esa palabra se transforma en carne en ti y en mí y se transforma en acciones y en obras. Tener un corazón limpio significa vivir descontaminado del pecado y no tener duplicidad de intereses o de lealtades. ¿Os acordáis cuando Pedro quería contentar a los judíos y a los gentiles y Pablo le tuvo que confrontar y le tuvo que decir: hipócrita, porque te comportas así con aquellos y asá con estos? Y se lo tuvo que decir públicamente. Salmo 24, 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en su segunda venida, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fijaos qué promesa, le veremos tal como Él es. Séptima bienaventuranza. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Bueno, pues es alguien que trabaja para conseguir la paz. Tú ves a dos que se están pegando ahí, pues intentar separarlos, intentar pues buscar la concordia. Ahora vemos con el gobierno que no se pone de acuerdo, pues el rey de alguna forma tiene que pacificar ahí y mediar, ¿no? Aunque no le hacen mucho caso. Pero bueno, entonces eso será un pacificador. Buscar la paz donde hay discordia, donde hay discusiones. Dios quiere que seamos pacificadores, que establezcamos la paz donde hay guerra o discordia. Procurar reconciliar las partes opuestas, tener concordia. Dios es un Dios de paz y Jesús es llamado el príncipe de paz. Esto es un título que se le da a Él. Los creyentes ya somos participantes de la naturaleza divina, por lo tanto somos llamados también a ser pacificadores. La santidad se ve en aquellos que procuran reconciliar a los hombres entre sí y con Dios. En Hebreos 12:14 en la primera parte dice: seguid la paz con todos, es decir, tratad de vivir en paz con todos, si es posible. Octava y última bienaventuranza. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia o por seguir a Jesús. Porque por el hecho de formar parte de su reino, a veces somos maltratados. En 2 Timoteo 3:12 le dice Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán ¿qué? Persecución, serán perseguidos. Si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres vivir en justicia, sufrirás persecución. Se van a burlar los que están a tu alrededor, pero no te preocupes, tranquilo, tú sigue el camino que Dios te va marcando. Mateo 5, 12 al 13 dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Aquí, además del elemento de persecución, vemos que se suma el elemento del insulto o el maltrato, el desprecio y la calumnia. La Iglesia siempre ha sido perseguida. Los primeros cristianos tuvieron como un privilegio ser perseguidos y martirizados por causa de su fe. Acordaros de Esteban, que fue el primer mártir de la historia, que murió apedreado. Y aun mientras le apedreaban, estaba dando la gloria a su Dios. En Hechos 5:41, hablando de la iglesia primitiva, dice: ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Acordaos que los azotaron, les dieron una tunda y les dijeron: no vayáis, no sigáis predicando. Y ellos dijeron: nos es necesario hacer caso, obedecer primero a Dios que a vosotros, los hombres. Cuando hablan mal de un cristiano, cuando hablan mal de ti, que sea mintiendo, porque si no es mintiendo es que están diciendo la verdad. Entonces, ¿qué clase de cristiano eres? ¿O soy? Eso indicaría un mal testimonio de vida. A Jesús le llamaron engañador, mentiroso. ¿Cuánto más a nosotros también nos van a llamar así, no? Si a él que fue santo, perfecto, sin mancha, sin pecado, y le llamaron así, a nosotros también. Si soportamos pacientemente todas estas cosas, el Señor promete que el reino de los cielos será nuestro, que ya lo es, pero lo va a ser en su máxima expresión. Y ya concluyendo, las bienaventuranzas, a modo de resumen, describen al discípulo de Cristo, a ti, a mí, y sus recompensas, las recompensas que tenemos y que vamos a tener, tanto presentes como futuras. El discípulo verdadero tiene un carácter y un estilo de vida diferente a aquellos que aún están fuera del reino. Ahora una tarea, voy a poner una tarea, unos deberes de verano. Sí. Uy, qué miedo. Te propongo que en los próximos días, puesto que las bienaventuranzas son tan densas, tan espesas y tan... Mira, es para hacer un sermón de cada una de ellas, por separado. Y hay quien de una sola hace toda una semana de estudios bíblicos. O sea, hay mucha sustancia, hay mucho que estudiar. Os propongo, puesto que yo solamente he podido dar unas pinceladas, que en los próximos días tomemos una bienaventuranza cada día, solo una, y la estudiemos, la meditemos, busquemos algún comentario o el diccionario bíblico, busquemos una concordancia, todo lo que la Biblia dice sobre esa bienaventuranza. Meditando, profundizando en ellas, apropiándonos de esa bendición que nos está prometiendo, pidiéndole al Señor que sea desarrollada esa bienaventuranza en nosotros. Por ejemplo, Señor, quiero ser manso y humilde. Quiero portar bien con mis padres, quiero ser obediente. Quiero ser pacificador. Cuando vea a mis padres pegándose, discutiendo, a ver si me meto yo en medio y no me cae ni una. A ver si puedo pacificar. Hazme alguien con el corazón limpio. Quiero ser alguien de corazón limpio. Pues os propongo esa tarea. Eso duraría 8 días, una semanita, ¿vale? Y una pregunta final para terminar. ¿Eres bienaventurado? Aunque no lo sientas, porque no se trata de sentimientos o de emociones. ¿Eres bienaventurado? Sí, ¿verdad? No porque lo dices tú, no porque lo dice tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas, como dice Jeremías. Es muy engañoso el corazón, Pero la palabra de Dios dice que tú eres bienaventurado. Además, en el Salmo 1, fijaos que es el Antiguo Testamento, dice: bienaventurado aquel que medita de día y noche en la palabra. Bienaventurados. En Apocalipsis, una bienaventuranza estricta y específica para el que lee el libro del Apocalipsis. Bienaventurados aquellos que leen, y os lo voy a leer literalmente porque es una... Dices, pero si yo el libro del Apocalipsis no lo entiendo. Bueno, algo entenderás, algo te vas a llevar para tu corazoncito. Y cada vez que lo leas te vas a llevar más cosas. El Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas,
porque el tiempo está cerca. Así que alabemos al Señor porque somos bienaventurados. Amén. Amén.